Hola a todos. Queremos dar la bienvenida a esta nueva sesión, en esta oportunidad con el señor Wilber Machaca Acero, productor de quinoa de la zona de Puno, en Perú. Wilber es productor y conservacionista de cultivos andinos, es activista cultural y ambiental aymara. Promueve una cultura de alimentación sana y viva y hoy nos trae su presentación, nuestra quinoa de Ainoka Higuaza. Gracias, Wilber, bienvenido. Muchas gracias. Kamisarake, Kilatanaka, Culiacanaka, Walipsiptati. Aquí Uruki Panaya. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que se encuentren bien. Reciban un cordial saludo desde el centro origen de la quinoa, Puno, Perú. Mi nombre es Wilber Machaca Acero. Soy productor y conservacionista de la quinoa de Ainoka. En segundo lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, a la Universidad de Washington, al Laboratorio de Sistema de Semillas Sostenibles, al doctor Kevin Murphy, a Ava Pitzer, al doctor Francisco Fuentes y a todos los que hacen posible la realización de este segundo simposio internacional de investigación en quinoa. Mi presentación para hoy, 17 de agosto, en la sesión de saberes ancestrales, se denomina nuestra quinoa de Ainoka Higuaza. Empezaré diciendo que la comunidad de Huancarani se encuentra ubicado en el sur del altiplano del Perú, departamento de Puno, provincia del Collao, a 6 kilómetros al sur de Ilave. Está a una altitud de 3.845 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual es de 8.5 grados centígrados y una precipitación anual de 696 milímetros. Tiene dos etapas o épocas bien marcadas de clima. Una que es lluviosa, que inicia en diciembre y termina en mayo, época en donde se cultivan los cultivos. Y la otra, seca o de heladas, época de ser chuyo. Inicia en julio y termina en noviembre. Cuenta con una población de 90 familias la comunidad. Es una comunidad aymara que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Mantiene su sistema de organización y producción ancestral, organizados por una directiva comunal, tenientes gobernadores, vigilantes de los cultivos. Tiene una extensión aproximada de 470 hectáreas. La comunidad de Huancarani nos sentimos orgullosos porque somos descendientes de las culturas pre-incas. Nuestros ancestros fueron de la cultura Lupaca, hombre sol. Y actualmente la comunidad está organizada en 4 sectores y existe una asociación de productores agropecuarios denominado Amanecer Andino. La Ainoka es la gestión milenaria del sistema de rotación de cultivos, que se cultiva en primer año la papa, en el segundo la quinoa y el tercero la cebada. La Ainoka sirve para un uso colectivo y una asociación para la gestión del espacio y tiempo, que en aymara lo decimos Achama. La comunidad de Huancarani cuenta con 8 Ainokas. De estos 8, 4 están en la pampa y 4 en el cerro, de los cuales 3 están con cultivos, 2 en descanso destinados para el pastoreo y 3 reservados para restaurar la fertilidad natural del suelo, ayudados por nuestras floras nativas de las leguminosas como el layo y el tarvis silvestre, que son leguminosas nativas que fijan el nitrógeno atmosférico. En las Ainokas se controla mejor las heladas, granizos y plagas. La Ainoka de quinoa
es la inoca donde el año anterior se sembró la papa. Hay una diversidad genética de la quinoa, más de 15 variedades. Cada familia en una inoca tiene un promedio de 5 a 20 parcelas en una misma inoca, y cada parcela es destinado para una variedad específica. Las variedades blancas prefieren suelos profundos y con bastante materia orgánica, suelos negros, y las variedades vitullas o cueitos producen mejor en las laderas, suelos poco profundos o pedregosos. En la inoca de la quinoa se puede ver diferentes colores, formas, tamaños de plantas, granos y panorros de la quinoa. En la inoca de la quinoa, la maduración de las panojas no es uniforme. Varía según el contenido de la materia orgánica del suelo, distribución de las lluvias, profundidad de la labranza y según las variedades. Hay variedades precoces, intermedios y tardíos. En las comunidades aymaras de Puno y en la comunidad de Huancarane se convive y se armoniza con las señas de la quinoa. Las señas son mensajes, indicaciones, comportamientos que a través de un diálogo recíproco, holístico, entre la Pachamama, el hombre y las señas, se puede hacer las labores agrícolas oportunas. Las señas pueden ser biológicos, como es la flora y fauna, astronómicos, estrellas, el sol, la luna, las constelaciones, y atmosféricos, como son las nubes, la lluvia, el viento. Las proyecciones pueden ser de un año, meses, días y hasta de horas. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí en la imagen es la inoca de la papa, que en los meses de mayo, julio, la helada lo quemó a las plantas. Pero tenemos ahí a la quinoa bien verde, maduro. Entonces, esto significa que al año que viene la quinoa tendrá mejor producción, habrá buena cosecha. Eso es lo que indican. Es una señal a largo tiempo, de un año a otro año. Pero hay un ejemplo también, señas que pueden ser de horas, incluso minutos. En la temporada de la cosecha, hay días que se presentan bien soleados. Luego viene la aparición de nubes negras que nos indica que habrá la presencia de granizo. Entonces, si nos descuidamos y no estamos atentos a esas señas, podríamos perder la producción de la quinoa. ¿Cómo nos defendemos de la granizada? Es hacer humo, quemamos restos de residuos de cosecha, tenemos que gritar, hacer silbato, organizarnos, y eso es controlable el granizo, si estamos alertas y bien atentos a la señal. Continuando, las señas de la flora nativa de la quinoa son principalmente dos señas. La seña clave de la quinoa es el fruto de la jota, es la jota, es una yareta andina. Su fruto es similar al grano de la quinoa, son blanquitos. Si es abundante y granulado, nos indica que habrá buena cosecha de la quinoa blanca. Otra seña es la flor de la cámida. Tiene la forma del chispiño. Si abunda en una planta, nos indica buena cosecha de la quinoa vitulla. Para saber el inicio de la siembra de la quinoa, se observa el pati. ¿Qué es el pati? Es un granizo menudo esponjoso. Ocurre en el transcurso de los días.
14, 21 o 28 de septiembre. Es el momento oportuno de la siembra. Y la siembra de la quinoa tal vez puede pasar en horas. Si estás sembrando en la mañana y siembras en la tarde, ya no puede ser igual la siembra de la tarde, porque en la mañana hay un poco más de contenido de humedad. Y cuando con el sol se seca, pues la tierra tiende a cubrir los granos de la semilla de la quinoa. Pero en cambio, en la tarde ya no hay mucho sol, entonces ya no va a tapar a la semilla de la quinoa, entonces la germinación ya no será igual que la siembra de la mañana. También tenemos otra seña, es el fruto maduro del zancayo. Es un cactus comestible del altiplano. Si es atacado por insectos y hormigas, nos indica que habrá ataque de las larvas de la polilla, de la quinoa, que es la fonacona. Y otra seña son las flores de la quela, es un lupino silvestre, que son parecidos a la panoja de la quinoa. Si son grandes y vigorosos, habrá buena cosecha. También tenemos señas de los animales. Para saber si habrá granizo, se puede apreciar en los huevos de la ave. Una ave llamada lequecho, que es centinela. Si hay puntos negros notorios en el huevo y hay piedrecillas cerca en el nido, nos indicará que habrá ocurrencia de granizos, que es muy perjudicial en la fase de la prefloración y maduración. Otra seña es cuando en las heces del zorro hay presencia de la quinoa, eso nos indica que la cosecha será mejor. Ahora pasaremos sobre el ciclo de la vida de la quinoa. El ciclo agrícola obedece al ciclo cósmico. El 21 de septiembre, equinoccio de primavera, y guiado por la seña del Pati, se inicia con la siembra desde el 28 de septiembre hasta fines de octubre. La ocurrencia de lluvias en este periodo es muy poco, y las lluvias vienen de la cordillera occidental. Estas lluvias son solamente para hacer germinar y establecer el cultivo de la quinoa. En este periodo, las plantitas de las quinoas absorben nutrientes del suelo. La siembra se hace con yuntas. Sembrar con cariño, con mucha fe, con sentimiento, amor y bastante alegres es garantía de que tendremos buena cosecha. Durante las fases del crecimiento de la quinoa hay amenazas. Cuando la quinoa está en 4 hojas, en Aymara lo decimos pusilaje, hay presencia de granizo. Y eso sería fatal. También en el inicio de la floración, en Caizame, hay presencia, puede ser de granizo, de helada y neblina. También puede ser muy perjudiciales. Y también en la fase de la maduración, cuando está maduro los panojos de la quinoa, hay la amenaza del granizo, de las aves y la fonacona. Desde la visión andina, el granizo es visto como un ladrón. Y les cuento que acá en mi comunidad, en Ilave, la feria es los domingos. Y justamente la gente, las familias se van los domingos a la feria a comprar sus alimentos de primera necesidad y muchas cosas. Y justo el granizo, cuando la gente no está en la comunidad, cae esos días. Entonces, o sea, es como una persona, cuando tú no estás en las parcelas, la gente está afuera, el granizo aprovecha esa oportunidad para caer. Otro es cuando ya de noche las personas, las familias, ya estamos dormidos, también como ladrón viene de noche el granizo. Entonces hay que estar muy alertas porque perderíamos todas nuestras cosechas de la quinoa. Durante el periodo o ciclo de vida de la quinoa, en las fases de la luna,
nueva y llena y luna llena no se hace ninguna labor, no, porque se rompería el equilibrio y la armonía entre la planta y el cosmos. Esos días nosotros los tomamos como días de descanso. Del 21 de diciembre, solsticio de verano, hasta el 21 de marzo, las plantas de la quinoa asimilan la energía solar, o sea, la fotosíntesis. En el equinoccio de otoño, los días y las noches son de igual duración. El sol ciñe hace que las panojas empiecen a madurar uniformemente. Del 21 de marzo hasta la cosecha de la quinoa, las plantas absorben esa energía cósmica que provienen del rocío, de los vientos y las heladas que ya están empezando esas fechas. Esa es la gran diferencia de la quinoa de Ainoca. Ahora les comentaré sobre las variedades. En Aymara los llamamos castas. Desde la cosmovisión aymara existen tres grandes grupos de quinoa. Unos son las blancas, los jancos, otros la vitulla, amarillas y rojos, y los coitos, que son los plomos o negros. Pero también existe otro grupo menor, que son destinados para la parte espiritual, son sagrados, son nuestras guías. La variedad misamisa es una variedad que en su panoja tiene hasta 3 diferentes colores de grano en una misma panoja. Puede ser color blanco, rojo y amarillo, acá en una misma panoja. Acá también tenemos la otra misamisa, que solamente tiene 2 colores en una panoja. Se usan para las ceremonias rituales, en la colocación de primera piedra y la cimentación de las casas, en los cortapelos, en los matrimonios, y los airambos, que tienen un color de grano morado, sirve para la chuva, agua colorante que se usa para el pago al granizo, que en la comunidad nosotros lo realizamos entre los 6 o 10 de enero. Y las aras, que son las quinoas silvestres, son exclusivamente para uso medicinal. Ahí también tenemos las chulipes, que son para fines de sopa. Con diferentes colores de panoja. Cada color de la panoja la parcela de quinoa, mejor será el contenido de nutrientes. La acumulación de nutrientes, por consiguiente, esa quinoa tendrá mayor contenido de proteínas, minerales y aminoácidos. La quinoa de Ainoca es orgánico, no tiene saponina, es sano, vivo, pero también tiene granos pequeños y es muy nutritivo. Las variedades coito y pasancaya, que tienen una cáscara de color plomo, en el mercado lo venden como quinoa negra y roja. Luego de pelar de su cáscara, o sea, su cáscara en el pericardio epiderma, lo pulen, lo escarifican, lo convierten en negra y roja. Pero justamente en esas cáscaras existen microminerales como el magnesio, litio, selenio, que te ayudan a prevenir el estrés y la depresión. Y además mejora el sistema inmunológico. Siguientemente pasamos lo que es la cosecha de la quinoa. La quinoa se siembra
y después de 6 meses se va a cosechar, sin hacer ninguna labor adicional, salvo si lo necesita un destierro, si lo requiere. O sea, desde que se siembra, crece la planta, madura, hasta la cosecha casi no se hace nada, no se fertiliza nada, porque la quinoa aprovecha los nutrientes que ha dejado el cultivo de la papa. Es una de las razones que nosotros practicamos el sistema de rotación en ainocas. La cosecha es la etapa más laboriosa. Y antes de realizar la cosecha, se cosechan las mejores plantas, las mejores panojas para la semilla. Y en la maduración, un descuido o demora de la cosecha puede ser fatal. Una granizada que dure 10 minutos nos quitaría el 80% de la cosecha. O sea, perderíamos prácticamente toda la cosecha. Pasamos lo que es a la trilla de la quinoa. Igual, esta etapa es muy laboriosa. Tiene que ser en días bien soleados. Se requiere el tendido de jañiras. Es un cuero son cueros, acá esto está, cuero de vacunos, todos tejidos con lana de llama. Trillan golpeando con la jaucaña, con un ritmo y cadencia de golpeo uniforme o intervalados. Si son 10 personas, entonces tienen que golpear los 10 así juntos. Luego de 1 o 2, 5 minutos ya intercalados. 1, 2, 3, así golpeando. Así facilitan el trillado de la quinoa. Y cuando el trabajo es familiar, existe ahí. Un día para otro, un día para mí, otro para ti, es el aire, es la ayuda mutua. Es la ayuda mutua que practicamos. Un día para mí trabajamos, otro día para otra familia. Ahí no se pagan con dinero, con nada. Es la ayuda recíproca mutua. Y la otra forma de ayuda también es la minca. Por el día trabajado se paga una cierta cantidad de quinoa. Pero cuando el trabajo es comunal, toda la comunidad trabaja. Y eso se llama la jaima. Por el día trabajado todos reciben quinoa. Además existe otro sistema de ayuda, es la yanapta. Es la ayuda voluntaria, tal vez solidaria. Puede o no ser recompensados, pero es solamente por horas, no es un jornal completo. En la labor de la cosecha y trilla de la quinoa se practica esa ayuda mutua recíproca, el aire, el minca y la jaima. Y antes de empezar el trabajo, siempre hay el acuy, la coca, la inalmam. En la cosecha y la trilla son días de mucha alegría. Hay bromas, juegos y sobre todo una comida preparada a base de las nuevas cosechas, papa nueva, oca nueva, etcétera, etcétera. Porque la cosecha es el fruto de su dedicación y cariño a la crianza de la quinoa. Veremos ahora la gastronomía andina, el grano sagrado, alimento que nutre el cuerpo, el alma y espíritu de las culturas vivas. La diversidad gastronómica ancestral a base de la quinoa, junto con la papa y otros cultivos andinos, fue su dieta principal de las comunidades aymaras. Tenemos el quispino, a base de la harina de quinoa limpia, pretostada,
en las variedades viturias y cuitos, y sin pretostar las variedades blancas. Se agrega sal, cal, agua y un poco de cebo, que en aymara lo decimos unto. Se cocina a vapor en ollas especiales, lo llamamos catapucos. Existen diferentes formas y colores de tamaño. Es preciso indicar que durante el proceso de la elaboración del quispiño no estar de mal humor o renegado. Algún ingrediente se puede añadir en exceso o menos, entonces el quispiño no será agradable. Siempre hacer el quispiño alegre y con entusiasmo. Aquí tenemos este plato muy conocido, solo se hace de las quinoas blancas. Se hace una lavada simple a la quinoa, se cocina por una hora sin sal, debería permanecer hasta el mediodía sobre el fogón. Luego se bate, recién se agrega la sal y es consumido al mediodía en los meses donde no hay trabajo agrícola que acompaña con ají. No se pierden los nutrientes, mantienen su aroma y sabor. Acá tenemos el cucha, acá el café pirata. Y también les quiero comentar sobre el sistema de intercambio comercial, la chala, el trueque. La civilización aymara supo sobrevivir gracias a la soberanía alimentaria. No dependían del mercado ni de la economía. La chala lo realizan semanalmente en una feria local. Sus unidades de medida son coto, cocto, cachi, licho, intercambian con hortalizas, frutas, pan, condimentos. Y el trueque lo hacen en ferias anuales. Lo intercambian con productos del valle, yungas o suni. Lo intercambian con maíz, hierbas medicinales, la sal, frutas secas, lana y carne. Aquí en el trueque se manejan cantidades mayores de quinoa. Otra cosa que también les quería compartir, como sabemos, la quinoa blanca de Ainhoa por su naturaleza tiene un color de grano cremoso, pero los intermediarios con el pretexto de mejorar la presentación lo lavan con un blanqueador, que lo llaman sulfito, un químico muy nocivo para la salud. Y otra cosa que también, la producción que nosotros que cogemos de los cultivos de la quinoa, el 50% es para autoconsumo, 10% para la chala, 5% para la semilla y el 35% lo llevamos a las ferias locales, pero los precios son injustos, los intermediarios salen ganando en este negocio. Bueno, ya terminando mi presentación, les diré, siempre serán bienvenidos a la comunidad de Huancarán. La Pachamama nos cuida, no abandonemos, produzcamos nuestros propios alimentos y podemos hacer desde nuestras fincas, de nuestras parcelas, desde nuestros jardines. Son tiempos de actuar para el buen vivir en estos momentos difíciles. La historia y la cultura viva que trasciende en el tiempo. La transmisión de los saberes y conocimientos ancestrales es la mejor herencia que podemos dar a nuestras generaciones futuras. Es el mayor regalo a nuestra Pachamama y una divina ofrenda a nuestros antepasados. Ahí está mi esposa, mi hijo, y aquí estamos nosotros. Paizuma, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias. Allá Aquino. Muchas gracias, Wilber, por tu presentación. Muy interesante cómo compartes tus tradiciones, tu conocimiento. Dejamos invitados a todos quienes nos siguen en el simposio a continuar ahora en la sesión de consultas y preguntas a Wilber. Muchas gracias por compartir hoy día. Muchas gracias, organizadores. Muchas gracias.